Hola, buenas tardes. Mi nombre es Glenn de Alarcón. ¿Y te has preguntado alguna vez cómo sentirse seguro en el área de trabajo o donde tú trabajas? Para ello es importante conocer cómo funciona y cómo se conforma el Comité de Seguridad y Salud Laboral. En primer lugar, vamos a conocer el fundamento legal, ¿sí? Y este funciona como una escala jerárquica, empezando por la ley suprema, que es la Constitución, y bajando hacia la ley específica, que sería la LOXIMAT. En la Constitución, en sus artículos 86 y 87, establece que la salud, la seguridad social y un ambiente de trabajo adecuado son derechos humanos fundamentales. El patrono está obligado a garantizarlos. Por otro lado, en la ley orgánica, en la LOXIMAT, nos detalla cómo se va a garantizar esa seguridad en el día a día. Y es aquí donde nace formalmente el comité. En la Lóxima nos dice que el Comité de Seguridad y Salud Laboral es un órgano paritario y colegiado, ¿sí? Paritario significa que debe estar conformado por partes iguales, es decir, la misma cantidad de los representantes de los trabajadores y la misma cantidad de los representantes del patrón. Colegiado significa que las decisiones se toman en conjunto. En cuanto a sus atribuciones, en su artículo 47 nos dice que el comité no está solo para escuchar, tiene el deber de participar activamente en la creación y aprobación y evaluación del programa de seguridad y salud en el trabajo. Por último, en su artículo 48 de la Lóxima nos dice las facultades, es decir, que tienen la autoridad real, pueden vigilar las condiciones, supervisar los servicios de salud, proponer medidas y, lo más importante, denunciar cualquier condición insegura. Y por último, es, este comité es indispensable ya que permite la participación protagónica de los trabajadores, es decir, que los empleados no son sujetos pasivos a los que simplemente se le dictan normas, no, sino que son gestores activos de su propia seguridad. Pero vamos a conocer ahora qué hace exactamente los delegados de prevención en el día a día y cuántas personas deben conformar dicho comité. ¿Sí? Algunas de las funciones prácticas de los delegados de prevención. En primer lugar, los delegados son la voz y los ojos de los trabajadores y estos son elegidos por sus propios compañeros a través de la votación secreta. En primer lugar, ellos deben inspeccionar y vigilar, es decir, deben de recorrer las áreas de trabajo para verificar las condiciones sin que esto significa detener el trabajo. En segundo lugar, deben acompañar y gestionar, es decir, acompañar a los técnicos de seguridad en las evaluaciones y son los encargados de recibir las quejas de sus compañeros sobre las condiciones inseguras para llevarlas al comité. Y por último, el superpoder que es de la protección. Este es uno de los puntos más importantes. Como su trabajo es denunciar lo que está mal, la ley le otorga inamovilidad laboral, es decir, que no pueden ser despedidos durante 2 años, lo que garantiza que puedan hacer su trabajo sin miedo a represalias por parte del jefe. Pero ¿cómo se conforma este comité? Como lo nombré anteriormente, el comité es paritario, es decir, que debe haber el mismo número de representantes de los trabajadores y los representantes del patrono. Y esto va a depender de la cantidad de trabajadores que exista en una empresa, ¿sí? Pueden ser de 10 trabajadores o de 11 a 50, de 51 a 250 y de 251 a 500, como se observa en la tabla. De 501 en adelante se representaría en 5 y 5, es decir, 5 representantes de los trabajadores y 5 representantes del patrono.
Acá la importancia varía en la capacidad de cobertura y en la complejidad de los procesos que se realicen en cualquier empresa. Ahora bien, ¿a quiénes debe elegir la dirección el patrono para que los represente en el Comité de Seguridad y Salud Laboral? ¿Sí? Y en palabras muy sencillas, el patrono debe decidir o elegir aquellas personas que tengan el poder real de tomar las decisiones y que conozcan a fondo cómo funciona el lugar. Y para ello, él toma en cuenta los siguientes perfiles, bien sea gerentes o directores, es decir, personas que ya toman decisiones importantes en la institución, o supervisores o jefes de área o trabajadores de confianza, o incluso puede contratar a un experto externo que sea su voz. Para ello se toman en cuenta los siguientes requisitos. En primer lugar, todo tiene que estar por escrito, el nombramiento y la aceptación. Y como lo vimos anteriormente, debe existir una paridad, es decir, si hay 3 delegados de trabajadores, tienen que haber exactamente 3 representantes de la dirección, ni uno más ni uno menos. Por otro lado, es importante que este representante conozca y tenga el conocimiento técnico, ¿sí? Él debe entender cuáles son los riesgos específicos de este lugar. Por ejemplo, en el entorno de un centro de salud. No sirve de nada un representante que no entienda cómo se maneja el inventario de los insumos médicos o cuáles son los riesgos biológicos del personal. Ellos deben de conocer la realidad operativa. También deben tener la autoridad para gastar o actuar. Si el comité decide que hace falta algún equipo de protección, este representante del patrono debe tener el rango o la capacidad de tomar esas decisiones para aprobar los recursos y así acudir inmediatamente a adquirirlos. Por último, debe tener una visión gerencial, es decir, no solo debe ver la seguridad como un tema médico, sino entender cómo la prevención de accidentes ahorra dinero y hace que todo proceso funcione mejor a nivel administrativo. En conclusión, las decisiones del comité necesitan una mayoría de votos, es decir, 2/3, para aprobarse. Y la idea es que la parte gerencial esté conformada por personas que entiendan las necesidades reales de los trabajadores y tengan la chequera y el poder para ejecutar las soluciones sin dar tantas vueltas. ¿En qué consiste la protección legal que ampara a los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral? ¿Sí? Este es un escudo protector que la ley otorga a los delegados de prevención. Como el trabajo de estos delegados es exigirle a la gerencia que cumpla con las normas y denunciar lo que está mal, necesitan una garantía de que no perderán su trabajo. Y a esto se les llama inamovilidad laboral o fuero. Y esto consiste en que la ley le prohíbe al empleador vengarse del delegado. Específicamente, el patrono no puede despedirlo, trasladarlo, es decir, no puede cambiarlo de departamento o mandarlo a otra sede para quitarse ese problema. Desmejorarlo, no puede bajarle el sueldo, quitarle los beneficios o empeorar su horario de forma unilateral. ¿Y cuánto tiempo dura este escudo? La protección no funciona solo mientras están en el cargo. Está diseñada para que no haya ningún momento de vulnerabilidad y esta se divide en 3 etapas, como lo son el blindaje inicial para todos, es decir, desde el momento que avisan para que van a hacer las elecciones, para así elegir al delegado, todos los trabajadores de la institución están protegidos. Y esto se hace para evitar que un jefe despida a los candidatos o sabotee la votación. En segundo lugar, el delegado electo está protegido durante 2 años que dura ese mandato. Ahora bien, la prórroga, incluso también cuando termina sus 2 años y entregan el cargo, la protección le dura 3 meses más. Pero, ¿qué pasa si uno de estos delegados comete una falta? El delegado que comete una falta grave, real, sí puede ser despedido, pero el jefe no puede hacerlo por cuenta propia. El patrono está obligado a ir primero ante un inspector de trabajo, presentar las pruebas, justa causa y pedir permiso solo si el inspector lo autoriza y puede proceder el despido.
¿Y por qué es tan importante esto? Sin este fuero legal, nadie se atrevería a denunciar las condiciones inseguras, como exigir los equipos de protección, reportar las áreas inseguras, contaminadas Ahora o vamos a conocer maquinarias cuál es el dañadas papel del por comité miedo a que con respecto revoquen. al Es programa de por eso seguridad que y si un salud en el patrono trabajo. ignora Sí, esta y ley acá o vamos a dejar despide muy en o claro que el acosa a un comité delegado, es el encargado comete y el una infracción protagonista muy en grave y se absoluto de este enfrenta plan. a En primer multas lugar, se muy encarga de la altísimas creación y que la debe pagar. formulación, donde los técnicos o especialistas de la institución, es decir, el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, son los que redactan este documento técnico, pero ellos están obligados a consultar al comité desde el primer día. En segundo lugar, tenemos la aprobación interna, es decir, el comité tiene la facultad exclusiva y son los únicos que pueden aprobar dicho plan dentro de la institución, donde deben sentarse a leer el documento y analizar si realmente protegen al personal frente a las dinámicas del día a día. En tercer lugar, el documento no puede salir de la institución si el comité no lo aprueba primero, y solamente después de que el comité dé luz verde, el plan se envía al ICSACEL, el ente del gobierno que regula la seguridad laboral en nuestro país, para que lo apruebe definitivamente y lo registre de forma legal. El cuarto paso, acá, el trabajo del comité no termina cuando firma el documento. Una vez aprobado, se convierten en los garantes de que estas letras no queden escritas en este papel, sino que se practiquen todas las directrices escritas en dicho documento. Esto quiere decir que el comité, para garantizar que el plan sirva en la vida real, es la forma de asegurar que realmente se identifiquen los peligros que existen día a día, que existan rutas de atención de emergencias claras y, muy importante, que se garantice la entrega de los equipos de protección personal. El comité es quien asegura mediante este programa que el personal cuente siempre con la adecuación y con los insumos necesarios para su protección. Y por último, vamos a ver cómo se garantiza la transparencia y la legitimidad en la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral. ¿Sí? Y acá vemos cómo el comité, cómo las elecciones para que se conforme el comité son 100% legales y justas. ¿Sí? Y para ello tenemos en primer lugar las elecciones limpias y transparentes. ¿Sí? Ya que para que los delegados de prevención realmente representen a los trabajadores y tengan autoridad moral, la ley pone 4 reglas estrictas, como lo son en primer lugar una democracia real. Las votaciones deben ser libres, universales y secretas. Acá debe existir cero intromisión del jefe, es decir, el patrono tiene absolutamente prohibido meterse, amenazar, presionar o intentar influir en los resultados de la votación. La vigilancia del gobierno. Acá instituciones como INSACEL o el Ministerio del Trabajo pueden supervisar la elección para garantizar que el proceso sea transparente. ¿Quién no puede ser delegado? Acá este punto es clave, ¿sí? Ya que un gerente, un empleado de dirección, un familiar cercano o incluso un amigo íntimo del patrono no puede postularse. Y esto asegura que los delegados defiendan genuinamente la clase trabajadora y los intereses de la gerencia. Acá las reglas de seguridad no pueden ser iguales para todos porque no es lo mismo trabajar en un escritorio que en una obra civil. Por eso el comité debe adaptarse a la realidad operativa. En primer lugar, el nivel del riesgo importa. Claro que sí, ya que para definir la estructura del comité, el INSACEL no solo mira cuántos empleados hay en la nómina, sino él observa qué tan peligroso es el trabajo, cuántos turnos hay y cómo están distribuidos. Además, los procesos, si son muy riesgosos o no, y cuántos delegados deben tener para cubrir todas las áreas vulnerables. Por otro lado, los comités trabajan en equipo. Esto quiere decir que si en una construcción o en un complejo industrial existe un espacio físico donde trabajan varias empresas distintas y existen diferentes comités, ellos se pueden unir y trabajar en equipo, ¿sí? Para gestionar los riesgos que comparten todos esos trabajadores, garantizando de que nadie se quede por fuera de protección. En resumen, el delegado es elegido de forma limpia por sus propios compañeros y además el comité se estructura pensando en los riesgos reales de esa actividad económica. Para finalizar, el Comité de Seguridad y Salud Laboral es muy importante para cada área de trabajo, ya que nos garantiza la protección, la seguridad y la salud a todos los trabajadores. Muchas gracias por su atención.